Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos. Hoy martes 27 de febrero. Estamos en la serie Amistades Amigo, estudiando la palabra de Dios para enseñarnos a ser amigos y a tener amigos. Hoy es el día 14 de esta serie y se titula 7 cosas que Dios aborrece. Vamos a estudiar 7 cosas que matan las amistades. Para no hacerlas, por supuesto. La Biblia habla de esto. Esto está en Proverbios 6, 16 al 19. Estamos ahorita estudiando el libro de Proverbios y lo que nos enseña acerca de cómo tener buenas, sanas relaciones y cómo no caer en relaciones tóxicas. Hoy vamos a ver 7 cosas de relaciones tóxicas y no solo relaciones tóxicas, relaciones tormentosas que queremos evitar, que Dios nos invita a que evitemos. Así es que vamos a la palabra de Dios no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque estás entre nosotros, porque nos amas, porque nos cuidas, porque quieres Señor de nosotros lo mejor, porque eres un Padre bueno que da cosas buenas a sus hijos. Permítenos recibirlas el día de hoy, Señor, estas palabras como perlas de sabiduría para vivir nuestra vida de acuerdo a tus planes maravillosos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Proverbios 6 del 16 al 19, como ya es una costumbre, vamos a leer primero la Reina Valera y avanzamos. Dice así: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Perdón, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Déjenme ir a la Reina Valera 60. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a estudiar este pasaje, pero antes déjenme leerlo en otras versiones. La NBI dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice la traducción viviente: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y por último vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar: la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Qué interesante pasaje. Aquí no encontramos necesariamente paralelismo, sino una construcción poética más larga. Y pensemos eso, es una construcción poética, pero que nos enseña una verdad profunda. ¿Y por qué dice 6 cosas y luego 7 cosas? Simplemente es una manera de hacer poesía hebrea. No hay que buscarle más significado a eso. Simplemente nos está hablando de que hay cosas que Dios no tolera. Son 6 y dice el poeta, no son 7. Hay quienes pudieran decir que esa séptima es algo así como la peor de todas. Pudiera ser. Pero notemos, hermanos, que estas 7 cosas que aborrece Jehová, las 7 tienen que ver con relaciones. Las 7 tienen que ver con, podemos decir, amistades o malas amistades, con cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos unos a otros. Y las últimas 2, hay quien diría que son las peores. Noten ustedes cómo dice cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo. Pero termina con 2, las 6 y las 7, que no necesariamente se refieren a una parte del cuerpo, sino más bien a algo que hacemos los seres humanos y que Dios aborrece, y hay quien diría que son las peores: el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece aquel que separa a los amigos, que separa a las familias. Qué interesante. ¿Y saben de qué nos habla esto? De que Dios valora nuestras relaciones, de que para Dios las amistades, nuestras relaciones, cómo nos llevamos unos a otros, es muy importante. Por eso esta serie es muy importante, porque se trata de algo que Dios valora mucho.
Dios quiere que seamos buenos amigos, que tengamos buenos amigos, que nos llevemos bien. Y cuando no lo hacemos, estamos haciendo aquello que Dios detesta. Es grave esto, mis hermanos. Vamos a estudiar estas 7 cosas que Dios detesta, que Dios rechaza. Número 1, los ojos que se enaltecen. Le vamos a llamar a la soberbia. Número 1, la soberbia. Ojos altivos. Miramos para abajo a los demás, nos creemos mucho, nos creemos superiores. Hay gente que en sus amistades no tiene amistades de iguales, se cree superior y cree que sus amigos le tienen que obedecer y le tienen que servir. Hay gente que solo tiene amigos para servirse de ellos, no para servirlos. Los mira para abajo como si fueran superiores. A ver, sírveme. Hay gente que solo tiene amigos para obtener algo de ellos. Qué triste. La Biblia dice que Dios detesta los ojos altivos. La Biblia dice que Dios al altivo lo escucha de lejos, mas atiende al humilde. Número 2, la lengua que miente. Dios detesta la mentira, mis queridos hermanos, la mentira. Es triste que en nuestro mundo de pronto nos es muy fácil mentir. No hay palabra, no hay honor. Antes tú podrías decir palabra de hombre, palabra de mujer, palabra de Boy Scout. Te doy mi palabra. El día de hoy eso no vale mucho. No vale mucho porque cualquiera miente. Te doy mi palabra y era mentira. Hay gente que miente ya por convivir. Hay gente que miente ya por default. O sea, es como su primera respuesta impulsiva. Te preguntan algo y mientes. ¿Y por qué mentiste? No, nomás ya estoy acostumbrado a mentir. No, mi hermano, no te acostumbres a mentir. La Biblia dice que Dios detesta la lengua mentirosa. Número 3, la violencia. Mira cómo dice, las manos que derraman sangre inocente. Hay violencia psicológica, hay violencia verbal, de eso nos habla la lengua mentirosa, pero también hay violencia física. Y tristemente, tenemos que hablar de esto porque parecería, ojalá no fuera necesario, pero tristemente es necesario. De pronto entre familia hay violencia física. De pronto entre amigos hay violencia física. Digo, uno pensaría, no, es normal que haya violencia, ¿no? Ahí en los barrios bajos, De pronto no es en los barrios bajos, de pronto es en nuestra cotidianidad. Y Dios detesta eso, mis hermanos. ¿Por qué Dios detesta eso? Porque nos daña a nosotros, porque nos dañamos unos a otros, porque nos daña al propio que la hace. Dios detesta las manos que derraman sangre inocente. Eso no significa que Dios odia al pecador. Significa que Dios odia aquello que daña a lo que Él más ama, que somos nosotros. La violencia. Echemos toda semilla de violencia de nuestros corazones, mis queridos hermanos. Número 4. Le puse la maldad. La maldad. Mira cómo dice el versículo 18. Que Dios aborrece el corazón que trama planes perversos. Nota tú cómo dicen otras versiones y cómo dice el original. El corazón que maquina pensamientos. En la cultura hebrea y en ese momento de la antigüedad, el corazón no es solamente la base de los sentimientos, el corazón también es la base de los pensamientos. De hecho, hay quien dice que el corazón es más la base de los pensamientos y que la Biblia cuando se refiere a sentimientos más bien habla de las entrañas. Las entrañas. Y el corazón es más bien como el centro de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos. Ahí es donde se maquinan los pensamientos inicuos. Dice otra versión que leímos, la gente ansiosa por hacer el malo, por hacer lo malo. Hay gente que piensa, planea sus maldades. Está en las noches planeando, imaginándose cómo va a dañar a otros, cómo va a mentirle a otros, cómo va a robarle a otros, cómo va a arruinarle ciertos planes a otros. Dios nos libre de ser a veces esos que estamos ahí maquinando, pensando, planeando cómo vamos a lastimar a alguien, cómo vamos a esparcir chismes de alguien, cómo vamos a frustrar los planes de alguien, cómo vamos a manchar la reputación de alguien, cómo vamos a hacerle mal a alguien, mentirle a alguien, engañar a alguien. Mi hermano, Dios aborrece eso. Dios aborrece el corazón que trama planes perversos. Número 5. Déjenme repasar lo que hemos dicho ahí. Dios aborrece la soberbia, la mentira, la violencia, la maldad. Número 5, el engaño. Dice, el testigo falso que propaga mentiras. El testigo falso que propaga mentiras. Una cosa es mentir por convivir y otra cosa es mentir para hacerle mal a alguien. Chismear.
manchar la reputación de alguien, divulgar mentiras o verdades a medias de alguien para manchar su reputación. Eso es muy triste, mi hermano, y eso pasa muy común. Eso pasa hasta en la iglesia. De pronto en la iglesia hay gente que dice cosas, esparce cosas para manchar la reputación de no sé qué hermana, de no sé qué líder. Le da coraje a algunas personas. Ese líder tiene su célula está muy grande, todo el mundo lo quiere, canta muy bonito en la alabanza ese hermano, o hasta del pastor, mira cómo predica y la gente lo sigue, voy a esparcir mentiras de él, de ella, haciéndome el santo. No, mira, yo te lo cuento para que ores. Yo te lo cuento para que ores, pero es que este hermano hace esto y dice aquello y esparces chismes en vez de hablar de frente. Cobardemente esparce chismes el testigo falso. En el idioma original probablemente se refiere a un juicio. Están en un juicio, están acusando a alguien de algo y hay testigos falsos que declaran mentiras. Pero también lo podemos aplicar al juicio de la vida. Hay veces que hay gente que esparce mentiras y daña la reputación de alguien. Hay veces que hay gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su familia por chismosos, metiches, mentirosos, que dicen cosas falsas para dañar a los demás. Y número 7. No supe cómo ponerle, no, perdón, me quedé en el... ¿Cuántas llevo, mis queridos hermanos? Ya perdí la cuenta. A ver, dijimos los ojos que se enaltecen, la soberbia, la lengua que miente, la mentira, las manos que derraman sangre inocente, la violencia, el corazón que trama planes malvados, la maldad, los pies que corren a hacer lo malo, perdónenme, me salté esa, los pies que corren a hacer lo malo. Le puse aquí el libertinaje. Nuestro Señor, mis hermanos, rechaza el libertinaje. Estos pies presurosos a hacer el mal. Libertinaje podemos pensarlo a una cauterización de la conciencia, abaratamiento de la moral, donde ya ni siquiera sientes el pecado. Ya es tan normal el pecado en tu vida que ya lo haces. Natural, como una segunda naturaleza, ya se hizo tu amigo. Mientes, atacas, chismeas, insultas, engañas y ya ni sientes mal, mi querido hermano. Ya ni sientes mal. Y por último, la peor de todas, podemos entenderlo, o la culminación de esta serie de cosas que Dios aborrece, le puse así: la cizaña. La cizaña. El que siembra discordia entre hermanos. Mi querido hermano, Dios aborrece estas cosas. ¿Sabes por qué Dios aborrece estas cosas? Porque separan familias, separan amistades. Y deberíamos nosotros aborrecerlas también y deberíamos extirparlas de nuestro corazón. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Has sido alguna vez el que siembra discordia entre hermanos? ¿Has sido alguna vez soberbio, mentiroso, violento, malo, engañador, libertino o cizañoso? Aborrezcamos lo que Dios aborrece y tengamos relaciones sanas. Perdónanos, Señor, por cuando hemos tenido alguna de estas cosas, Señor, que tú aborreces. Perdónanos, límpianos, Señor, de toda maldad y permítenos ser gente que tenga relaciones sanas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.